moderación va a estar a cargo Julio Silva, gerente de Cooperación, Sostenibilidad e Innovación de CAINCO. Nos informa que ya está listo también. Adelante, bienvenido, por favor. No se olviden también que ustedes pueden hacer sus preguntas. Al final de la conversación van a ser respondidas por nuestros especialistas. El QR está aquí en pantalla. Quienes todavía no los tienen, por favor, pueden registrarse y ahí pueden enviar las preguntas requeridas. Así que, bienvenidos, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Nosotros vamos a tener un reto, creo, muy importante, hablar de un tema que creo que es fundamental para la región, pero además mantener su atención después del almuerzo, el segundo día del evento. Así que agradecidos, pero estoy seguro que va a ser muy provechoso para todos escuchar las experiencias de nuestros invitados. Así que permítanme presentarlos. Comenzamos con Camila Petiñá. Ella es partner de The Yield Lab. Es argentina, bioemprendedora y desarrolladora de negocios especializados en emprendimientos biotecnológicos. Actualmente es socia de The Yield Lab, un fondo de VC especializado en agri-food tech que invierte en emprendedores que revolucionan de manera sostenible los sistemas agroalimentarios a nivel mundial. Bienvenida, Camila. Buenas tardes. También está con nosotros Justin Schwartz. Él viene de Ecuador, no es ecuatoriano, pero es un latinoamericano. Justin es Managing Partner de Impacto Capital, un fondo que apoya a startups que están generando un impacto social y ambiental en la región andina, con capital, acompañamiento y conexiones. Tiene 8 años de experiencia trabajando en temas de inversión y emprendimiento en 3 continentes. Justin es también presidente de Ecuacap, la Asociación Ecuatoriana de Capital Privado. Bienvenido, Justin. Y también nos visita y está con nosotros y va a compartir su experiencia Vinícius Saque Ribeiro, de Brasil. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Estatal del Norte de Paraná, especialista en fertilidad del suelo y agricultura, agricultura de precisión, un MBA en dirección y marketing estratégico, fundador de Geodata, donde actualmente ocupa el cargo de CEO de la compañía. Geodata tiene clientes en todo Brasil, Paraguay y algunos países africanos a los que brinda servicios de agricultura digital y en empresas de agronegocios. Y decía que este panel es muy importante y muy pertinente. El tema de la agricultura, el potencial agrícola, ganadero y de producción de alimentos en el continente es realmente muy importante. Y a veces damos por sentado que nos bastaría con levantar la mano para sacar un fruto de la riqueza que tiene nuestra región y nuestro continente. Y nos olvidamos a veces de la sostenibilidad o de las oportunidades que la tecnología puede brindar en mejorar la productividad y además de reconvertir a Latinoamérica y a los países latinoamericanos en proveedores de alimentos para el mundo. Sin duda empezando por satisfacer las necesidades internas que tenemos, pero poco a poco ayudar en este camino de realmente invertir y transformar nuestros países y nuestras economías a través de la tecnología. Y por eso quiero invitar a nuestros panelistas a que compartan sus experiencias. Tenemos la suerte de tener una mezcla de startups, de emprendedores y de fondos al mismo tiempo en esta temática. Y quiero comenzar con Vinícius. ¿Cuál ha sido la experiencia de Geodata en este camino de AgTech, levantando capital de inversión y de desinversión? Ok. Boa tarde. Falar em português, mas eu te prometo que falo bem despacio. De acuerdo, claro que sí. Primeiro, agradecer o convite por participar do evento. Para mim é uma honra vir do Brasil aqui e contar um pouco da nossa história. Fazendo um resumo da nossa tecnologia, tudo começou
quando nós identificamos uma tremenda dor no mercado, a dor que o produtor, o fazendeiro tinha de não saber usar as quantidades corretas de fertilizantes. Então, ele não sabia quanto comprar, qual a quantidade de se comprar. Então, nós criamos uma plataforma digital, onde, através de imagem de satélite, nós identificamos onde produz mais, onde produz menos, dentro das áreas, dentro da lavoura. Soja, maíz. Essa tecnologia começou nós validamos o produto, né? Fizemos o MVP, validamos o produto e começamos a atender um mercado pequeno inicialmente no Brasil. Com o tempo, nós fomos adquirindo mais clientes. Em 2018, nós fomos adquiridos por um grupo de lojas agrícolas, por um player muito grande no Brasil, que, por sinal, era investido por um fundo de private equity. Nossa startup, nesse momento, era muito pequena. Nós tínhamos 4 colaboradores, faturávamos 1,5 milhão e recebemos um cheque muito grande para a época, em 2018. Um recurso fora do comum para aquele momento de empresas que a gente estava. Fui muito diluído, perdi a parte majoritária da empresa e começamos a trabalhar em conjunto. Porém, com essa ligação startup mais o grupo de lojas, nós descobrimos que o meu público não era o B2C. O nosso Product Market Fit era B2B, e nós não conseguimos validar isso no MVP. Nós temos uma dificuldade muito grande dentro do nosso setor agrícola, mais especificamente falando de agtechs, que a validação do nosso produto ela se dá em uma safra, um season. Então, você leva 1 ano para depois validar se o cliente recompra ou não. É diferente de um produto que nós conseguimos trabalhar de maneira mensal. Então, descobrimos que nosso público não era o B2C, o relacionamento Geodata, nossa startup, com o fundo não ficou bom. O fundo não nos permitia abrir novos mercados. A intenção era que nós atendêssemos somente as lojas desse grupo. Então, não tínhamos mais como crescer. Uma saída que tivemos foi, bom, como que eu quito, como que eu pago a minha dívida? Deuda. Como eu pago a deuda com o fundo e eu volto de novo a ter a parte da empresa. Nós chegamos a um acordo e construímos uma versão da nossa plataforma SaaS, personalizada, com o white label do fundo. Entregamos essa versão, entregamos também um programador para dar continuidade no desenvolvimento, quitamos a deuda que nós tínhamos com o fundo e eu passei de novo a ter 100% da empresa e sem restrição de mercado, e hoje a gente atende o Brasil. A gente está crescendo de maneira bootstrapping, não temos nenhum fundo, nenhum recurso de terceiros com a gente, e a nossa ideia agora não estamos mais procurando recurso financeiro, na verdade. O que a gente busca agora é realmente um fundo que nos abra as portas, um smart money de entradas em outros mercados. Então, essa é um pouco da nossa história. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Camila, mencionábamos un poco de AgTech. AgTech es un concepto tal vez nuevo en la región. ¿Cómo ha evolucionado el AgTech en la región? ¿Cuál es el potencial que le ves para Latinoamérica, para nuestros países? ¿Cuál ha sido tu experiencia, tanto como emprendedora como ahora en fondo? Sí, bueno, muchas gracias, Julio, por la pregunta y a toda la organización por este evento que la verdad que está buenísimo.
no quiero responder de forma autorreferencial, pero bueno, la realidad es que arranqué en el sector AgTech desde el 2011, entonces de alguna manera me ha tocado ver cómo fue evolucionando desde que no existía el concepto de AgTech, o sea, en 2011 nadie hablaba de lo que era el AgTech en Latinoamérica. Yo particularmente, bueno, vengo de Buenos Aires, allá en Argentina, y arranqué emprendiendo, sin tampoco tener mucha idea de qué significaba emprender, porque estudié una carrera científica, y la realidad es que me formaron en la universidad para investigar, no para emprender. Entonces, bueno, me encontré saliendo de la universidad con un proyecto, básicamente yo estudié biología molecular y biotecnología, así que era un proyecto de mejoramiento genético de pasturas para ayudar a que la ganadería en zonas marginales en Argentina tuviese mejor eficiencia de conversión, y bueno, nos encontramos en esa situación con un proyecto, con la idea de desarrollar ese proyecto como un emprendimiento. Conseguimos inversión, me puse a emprender y empezamos a trabajar, ¿no? Lo hicimos durante 6 años, nos fundimos, porque, como les decía, no existía el concepto de AgTech, no había ecosistema, ni en Argentina, ni en ningún lado, y era muy difícil en el proceso de conseguir financiamiento para seguir con el desarrollo, con el producto, conversar con inversores ángeles o con corporativos, empresas de semilla en ese momento, que nos miraban a nosotros, éramos 3 mujeres además emprendiendo en agro, que tampoco es tan común que digamos, en agro, en tecnología, haciendo un proyecto de mejoramiento, viniéndonos a pedir financiamiento para continuar con el proyecto, y bueno, había como una brecha, es una palabra que surgió bastante en el evento, una brecha abismal, diría, entre lo que nosotros estábamos queriendo hacer, que parecíamos 3 locas, y el interlocutor del otro lado, que eran en general dueños de empresas o inversores ángeles, que nada, o sea, se desarrollaban en el ámbito tradicional de la agroindustria o del agronegocio, producían, vendían semillas, vendían insumos, pero estaban muy lejos de lo que significaba la innovación tecnológica. Entonces, bueno, durante esos 6 años que emprendimos con mi socia, aprendimos un montón, yo de a poco me fui yendo cada vez más para el lado del negocio y menos del lado de la investigación, y bueno, finalmente, después de habernos quedado sin plata por tercera vez, decidimos que ya había sido demasiado, y bueno, decidimos cerrar la compañía, pero yo siempre seguí vinculada con startups, ¿no? O sea, me había tocado conocer en ese proceso de emprender un montón de colegas. Una de la primera aceleradora que hubo en Argentina hablando de AgTech fue una que armó NXTP Labs en ese momento, era NXTP Ventures, que bueno, como contaba Marta en la primera charla de hoy, en 2011 cuando ellos arrancaron a invertir, nosotros estábamos arrancando a emprender, no había ecosistema emprendedor, mucho menos de AgTech, y en 2016 había algunos indicios, algunas empresas, creo que si eran 8 en el primer batch de NXTP en ese momento era un montón, y bueno, seguí vinculada entonces con emprendedores, trabajando con startups de AgTech, en distintos roles, estratégico, financiero, etc., hasta que vino la idea de la mano de Tomás, uno de los directores del fondo, que también era emprendedor AgTech, también desde la primera hora, 2011, con un camino también bastante difícil de emprender en Argentina, y con la idea de abrir este fondo, ¿no? Que es donde hoy estoy, ¿no? El fondo de Yield Lab. Y arrancamos en 2018, y si bien habían pasado bastantes años desde el 2011, no se crean que había habido tanta evolución del ecosistema, ¿no? De vuelta, por lo menos en Argentina. Nosotros sabíamos que había masa crítica, había capacidades, un poco tomando lo que decías vos, Julio, somos todos, en Latinoamérica somos todos países agroexportadores, la mayoría, es uno de los principales, digamos, economías, ¿no? Lo que contribuye a la economía de nuestros países. Entonces, había masa crítica. En Argentina, en aquel momento, en 2018, había también masa crítica de emprendedores. Entonces, estaba como la semilla ahí para germinar, ¿no es cierto? Y para que se den una idea, en 2018, cuando arrancamos, había 125 empresas en toda Latinoamérica desarrollando algún tipo de solución tecnológica para el agro. 125.
nosotros teníamos un mapeo, una base de datos sobre la que trabajamos con ese primer fondo, y hoy pasaron 5 años, ¿no? Y hoy estamos en 1.600 empresas en toda Latinoamérica desarrollando tecnología para el agro. Y recién lo hablamos con Josie y me decía, bueno, no son tantas. No son tantas, pero en 5 años pasar de 125 a 1.600 quiere decir que está ganando momentum, ¿no? El sector. Y bueno, algunos otros como datos que les quería comentar también en relación a esta evolución, a esta maduración que ha tenido el vertical de inversión, ¿no? Siempre lo cuento así, es un sector industrial, es un sector económico súper importante, pero nosotros como inversores lo vemos como un vertical de inversión, como de innovación y de inversión. Y también en ese sentido, en 2018 nosotros conseguimos incentivar a los primeros productores agropecuarios en Argentina que decidieron digamos, confiar, ¿no? Empezar a invertir en forma profesional a través de un fondo que fue el nuestro. Y lo mismo pasó en Brasil, y empezaron a aparecer los primeros hubs de innovación en Rosario, en Argentina, el primer hub Actec, luego en Piracicaba, donde hoy está bien establecido Actec Garage como principal hub de innovación en Brasil. Y a lo largo de estos años en Brasil apareció Cuiabá, Londrina, bueno, miles. En Argentina está Rosario, Río Cuarto, se está formando algo en Pergamino. Entonces, quizás la idea que me gustaría transmitirles es que es todavía un vertical de inversión joven, ¿no? No hemos tenido desde el punto de vista de inversores tantos exits, tantas casos de éxito, de salidas o de compras de M&As, pero es un vertical que ha evolucionado en los últimos 5 años de una manera aceleradísima, de alguna manera empezando a juntar estas piezas que ya están acá en nuestras economías, ¿no? La relevancia del sector tradicional, la capacidad de tener talento en el punto donde está el problema, en el agro, ¿no? En el sector agropecuario, de tener talento que lo puede resolver con inversores que se capacitan, que empiezan a invertir como ángeles y luego participan de fondos, con corporativos o family office incumbentes del negocio, que empiezan a participar del negocio de innovación, porque se nota que se les viene una y no saben todavía cómo entrar. Entonces, bueno, empiezan a recorrer esa curva de aprendizaje, ¿no? Así que todavía hay muchísimo para hacer, y ya cierro con esto. Ayer conocí a René Salomón, que es realmente una persona muy, muy valiosa que tienen acá en Santa Cruz, que es, por lo que me contaba, una gran motivador de todo este tema de Actec en Santa Cruz, y me decía 2 datos que a mí me dejaron así muy, muy sorprendida, ¿no? El primero es que el 60% de la economía de Santa Cruz tiene que ver con alguna parte de la cadena de valor agropecuaria, ¿no? Y lo segundo es que el 70% de lo que se consume en Bolivia en términos de alimentos viene de Santa Cruz o viene del departamento. Entonces, Santa Cruz hoy tiene las capacidades y las características necesarias para convertirse en el hub Actec de Bolivia. Es cuestión de empezar a hacer andar el ecosistema. Muy bien, muchas gracias, Camila. Justin, en la mañana hablábamos de la importancia que tiene que tener el fit de la startup con la tesis de inversión de un fondo. ¿Cómo encaja la vertical de Actec en la tesis de inversión de impacto capital? Gracias, Julio, y gracias a todos los organizadores por la invitación. Impacto Capital es un fondo de inversión de impacto que invierte en startups en la región andina. Y como fondo de inversión de impacto, lo que nosotros buscamos son startups con modelos de negocio rentables y escalables que también están generando un impacto social o ambiental en el mundo. Entonces, cuando nosotros nos sentamos para desarrollar la tesis del fondo, pensamos en cuáles son las verticales o los sectores donde hay una intersección entre un mercado muy grande, una gran oportunidad de negocio y un impacto social o ambiental importante. Nosotros tenemos 4 verticales de enfoque: educación, salud, agroindustria y agtech, y soluciones medioambientales o cleantech. Y lo agrícola nos interesa mucho porque la industria es grande, la importancia de la economía está ahí y tiene un
potencial de impacto bastante alto. Algunos datos: 5% del PIB y 10% del empleo en América Latina viene del sector agrícola, y eso es gente o actividad económica directamente en el sector. Si se agrega toda la cadena, como decía Camila, sería más. Pero en países en la región andina como Ecuador, Bolivia y Perú, es 10% del PIB y entre 25 y 30% del empleo. Y mucho de ese empleo es informal. Muchos de la producción viene de pequeños agricultores, no tienen la escala, no tienen la productividad, no tienen la eficiencia. Así que hay una gran oportunidad de generar un impacto en esas comunidades con el aumento de la productividad y todas esas soluciones tecnológicas que las startups AgTech están desarrollando. Esa es la razón por la cual nos interesa a nosotros, donde nosotros estamos basados en Ecuador. Invirtiendo en la región andina es incluso más relevante, y creo que es uno de los sectores donde hay esa intersección entre una gran oportunidad de negocio y el potencial de generar un impacto social importante con esos agricultores o empleados de productividad agrícola, que al final, por lo general, están en la base de la pirámide y necesitan ese tipo de soluciones que puedan mejorar sus condiciones de vida. Muy bien, muchas gracias. Entonces, evidentemente, estamos en una región, en Latinoamérica, agroexportadora, los países de la región andina, pero de todas formas Brasil, Argentina y Brasil sin duda, con un altísimo potencial como para que existan más startups de AgTech. Y ahí, Vinicius, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace falta para que existan más startups en AgTech? Bom, pegando a experiência no Brasil, eu acredito que mais hubs de inovação, mais aceleradoras em regiões ainda onde não existam agtechs, sejam talvez o maior promotor de surgimento de novas empresas. Uma grande dificuldade que nós temos e que as aceleradoras e os hubs, os coworks nos ajudam, é a ligação entre nós, que somos do campo. Minha formação em engenheiro agrônomo, eu entendo do problema que se tem que resolver, mas a primeira dificuldade que eu encontro é quem vai programar, um programador, um CTO, para eu começar essa tecnologia. Acho que é isso que um cowork, uma aceleradora faz. Eu vou lá, exponho a minha ideia, só tenho no papel ainda, e ela me liga a um programador que está disposto a entrar comigo nessa jornada. Então, eu acredito que em locais onde tem produção, tem um agronegócio desenvolvido, tem que primeiro existir hubs, estruturas de ligação, para daí sim surgirem mais oportunidades, mais empresas. Muy bien. La misma pregunta, Camila. ¿Qué hacemos para que surjan más startups AgTech? Mira, yo creo que, digamos, las startups van a seguir surgiendo independientemente de lo que nosotros hagamos, porque el emprendedor tiene esa naturaleza. El emprendedor encuentra un problema y quiere solucionarlo, emprende, ¿sí? Creo que lo importante es entender cómo podemos acelerar esos procesos, ¿no? ¿Qué injerencia nosotros podemos tener? Definitivamente la creación de ecosistemas que sean soporte de esos emprendedores es la forma de encararlo. Pero ahí, bueno, hacemos doble clic y cada jugador del ecosistema tiene un rol distinto, ¿no? El gobierno, la regulación tiene que acompañar. De vuelta, Marta comentó esto hoy en la charla, y esto es, digamos, lo mismo aplica para los ecosistemas AgTech. Lo que pasa es que lo que necesitamos de todo, necesitamos de que los jugadores locales, las empresas locales agropecuarias participen. Los productores agropecuarios, ya sea para testear producto, para invertir en empresas, para dar feedback, para mentorear, participen. Necesitamos que las universidades de los agrónomos empiecen a incorporar
tecnologías, materias de tecnología. O sea, el agrónomo hoy no puede seguir teniendo la misma formación que tenía hace 20 años. Necesitamos también generar más interacción de perfiles distintos, ¿no? Desde el punto de vista de la diversidad de género, desde el punto de vista de la diversidad de backgrounds, que un programador pueda hablar con Vinicius o pueda hablar con cualquier ingeniero agrónomo que está creando esa primer solución tecnológica. Y bueno, digamos, de alguna manera hacer ese kickstart del ecosistema, que de alguna manera CAINCO está tomando un poco ese rol, por lo que estoy viendo, acá en Santa Cruz. Y bueno, digamos, tratar de vuelta, el emprendedor va a emprender, le pongas lo que le pongas enfrente, lo que tenemos que tratar es de que sea todo ese camino sea lo más beneficioso y lo menos complicado posible, ¿no? Que las complicaciones que tenga el emprendedor o la emprendedora sean inherentes a desarrollar su emprendimiento, no luchar contra el sistema. El sistema lo tiene que acompañar. Justin, la misma pregunta. ¿Qué hacemos para que surjan más startups en AgTech? Hay que pensar en los dos lados, el lado del emprendedor y el lado del ecosistema de apoyo e inversión. El lado del emprendedor, lo que justo hablábamos con Camila, creo que en el mundo el mundo agrícola hay muchos que quieren hacer algo, quieren emprender, pero no es natural que utilicen la tecnología o que piensen la tecnología como una solución. Entonces, ese tipo de formación, justo de que Camila hablaba, me parece que es bastante importante, y tener la exposición a esas soluciones, todas las empresas AgTech, startups AgTech exitosas hoy por hoy, cómo están utilizando la tecnología, y empezar a cambiar un poco el mindset desde ese lado. Por otro lado, el ecosistema es fundamental, y nosotros hacemos mucho trabajo de construcción de ecosistemas, y justo por la naturaleza de la agricultura y de la AgTech, a veces está fuera de los hubs de emprendimiento de las ciudades grandes. Que muchas startups participan en los ecosistemas ahí, pero los hubs que justo se mencionaban en esas ciudades más medianas o pequeñas no tienen toda la infraestructura de ecosistema para apoyar a las empresas AgTech. Entonces hay que vincular esos ecosistemas con los ecosistemas de ciudades más grandes. Hay que involucrar a las startups aceleradoras, fondos en esos ecosistemas más pequeños, para que sea un ecosistema realmente inclusivo y que las startups de AgTech pueden ser parte. Y del lado de los inversionistas, creo que hay varios sesgos que entran, y los inversionistas tendemos a invertir en startups que están solucionando problemas que nosotros entendemos. Y esos son esos mismos sesgos de familiaridad que hacen que mujeres reciban muy poca inversión, y de todos los otros problemas por ahí. Pero aplica lo mismo a las startups AgTech, porque puede ser una industria muy técnica, y si no vienes de ese mundo, si no tienes el entendimiento, tu instinto va a ser evitar invertir en esos tipos de startups que no entiendes, e invertir en startups que están solucionando problemas que tú entiendes mejor como inversionista. Así que capacitación a los inversionistas, que los inversionistas entiendan la oportunidad, el tamaño del mercado. Creo que cada vez más se está entendiendo. Justo Laila mencionó ayer que ya 1% de la inversión en América Latina va hacia AgTech. Ese porcentaje a nivel mundial es más o menos 2%, con 10 billones de dólares invertidos en el sector, pero hay un montón de potencial para que crezca, y eso requiere que pensemos en todas las partes del ecosistema y que podamos fomentar más startups AgTech. Muy bien, muchas gracias. Desde el punto de vista de una startup, y como un consejo a otras startups AgTech, ¿qué elementos crees que se debe mejorar o ajustar para presentarse ante un inversionista? Ok. Acredito que principalmente no early stage, no início da startup, nós não nos preocupamos muito com as métricas, CAC, LTV, KPIs, NPS. A gente não é o principal foco nosso. E são realmente dados muito importantes. A gente
só descobre que isso é muito importante a hora que o time cresce e nós temos que gerenciar tudo isso e temos que ter as métricas. Então, hoje, se eu fosse começar uma nova startup, eu já daria essa atenção muito grande na criação de métricas, usar um CRM desde o início para já se medir CAC, LTV, retenção de clientes. E acredito muito também que esse dado, no momento que for mostrado para um fundo, eu acredito que mostra muito bem a realidade da empresa. Não é bom nenhum dos lados, né? Nem a gente superestimar os números e nem também... Então, eu acredito que os dados reais da real situação da companhia sejam um elemento essencial para já começar muito bem a captação de investimentos. Isso aconteceu comigo. Nós não tínhamos ainda um MVP que tinha validado o nosso real público. Nós atendíamos B2C, mas o nosso produto era para o B2B. E o investimento se deu sem a gente realmente conhecer o nosso público. Então, eu acredito que, dando mais atenção para as métricas e uma validação, uma maior atenção, Camila, para o MVP, acredito que isso ajuda muito depois na captação de recursos. Y en la experiencia de ustedes, ya desde el lado de la inversión, ¿qué cambios tienen que hacer o qué mejoras deberían hacer las startups de AgTech para tener una mejor llegada y realmente ser sujetos de inversión? A mí me gustaría aprovechar para hacer una primera como diferenciación, ¿no? Porque recibir inversión, pueden tranquilamente recibir inversión, por ejemplo, de un inversor estratégico o de un inversor ángel, y las motivaciones, ¿no?, detrás de cada inversor son muy distintas. Un inversor institucional de capital emprendedor, como puede ser Impacto, como podemos ser nosotros, tenemos ciertas expectativas de crecimiento y digamos, del tipo de modelo de negocio y de escalabilidad y de ambición, si se quiere, ¿no?, del tamaño de mercado al que uno tendría que apuntar para que te cierren los números, ¿no?, para que realmente uno pueda justificar hacer la inversión en esa compañía. Entonces, entender muy bien a quién le estás pidiendo plata y cuál es digamos, los drivers, ¿sí?, la razón, los argumentos por los cuales esa persona que te va a estar dando el capital te va a estar invirtiendo, ¿no? Entonces, fíjense el caso de Vinicius, ¿no? O sea, que lo invirtió un fondo corporativo, digamos, una empresa corporativa, y las expectativas del inversor corporativo eran bastante distintas a las que ustedes tenían como fundadores. Bueno, eso tiene que quedar claro antes de salir a buscar capital. Entonces, entender bien que Venture Capital, por más que quizás esté de moda, suene recontra cool, tiene ciertas exigencias que son distintas de ir a pedir plata a un banco, por ejemplo, o que salir a fondearse digamos, a abrir tu cap table y fondearte con un inversor estratégico, con un inversor ángel. Que no es ni bueno ni malo ninguna de esas alternativas, digamos, cada una implica distintas cosas, y me parece que en el camino de buscar capital para crecer, uno tiene que tener bien claro cuáles son esas distintas fuentes y cuál es un poco el racional para ir a una u otra. De acuerdo, muchas gracias. Quiero ir respondiendo, tal vez que respondamos algunas preguntas del público que nos van llegando. Justin, ¿cómo incentivamos o despertamos el interés de la agroindustria, del sector agroindustrial formal, a que participe o que invierta en AgTech y fortalecer el ecosistema? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? Creo que la industria tradicional tiene que entender el valor de invertir, de asociarse con temas de AgTech. Creo que el mayor miedo de cualquier empresa es que en algún momento sea reemplazado por otra solución. Y por eso se está viendo un crecimiento muy interesante en el tema de Corporate Venture Capital en varias industrias. Creo que está más fuerte en las industrias donde hay más amenaza de parte de las startups, como los bancos en el caso de FinTech. A medida que
AgTech como industria, como tendencia en América Latina va creciendo, creo que cada vez más esas empresas se van a dar cuenta de que si no están enteradas de cuáles son las tendencias, de cuáles son las nuevas soluciones, las nuevas innovaciones en las industrias, eso va a ser una amenaza para su negocio. Y eso suele ser como una de las razones por las cuales se crea un corporate venture capital. Entonces, ¿cómo incentivar eso? Creo que incentivar el ecosistema o fortalecer el ecosistema de AgTech en América Latina es un buen primer paso. Creo que también crear esos vínculos entre como clientes y oportunidades para que esas empresas tradicionales sean clientes de las AgTech, o sea, más interacción en ese caso, y creo que es fundamental que las startups también estén pensando en eso, en cómo asociarse con empresas más grandes, en tener esas conversaciones, ya sea como para temas de ser clientes o ser inversionistas o lo que sea. Gracias, Justin. Vinicius, como profesional en el área, ¿cuál crees que es el rol de las universidades y de los centros de investigación en el desarrollo de AgTech? Desarrollo, Que surjan más AgTech. ¿Qué rol debería tener una universidad o un centro de pesquisa? Eu penso que, como a Camila falou, a formação do engenheiro agrônomo já não deve ser mais como era 20 anos atrás. Na minha formação, não vi nada a respeito de geotecnologia, de nada de programação, muito menos como a gente empreender dentro da nova economia. Eu acredito que as universidades elas deveriam incluir dentro da grade curricular disciplinas mais direcionadas a esse novo momento que a gente vive. E também mostrar para o jovem, no início da formação, que, pelo menos dentro da minha área, assim, nós formamos para trabalhar para uma multinacional, para trabalhar para uma indústria, né? E eu acredito que a gente consiga mostrar isso na universidade, que não é só esse caminho. Eu posso empreender, eu tenho essa opção também. Então, eu acredito que a formação deve ser ajustada para esse novo momento. De acuerdo, muchas gracias. Un tema es la formación y otro tema tal vez la investigación. ¿Cómo debería tal vez ajustarse también la investigación, que no quede solo en papers? ¿Cuál es tu opinión, Camila? Yo estoy un poco radicalizada en ese sentido, porque vengo, digamos, de haber sido formada para investigar y bueno, estoy haciendo absolutamente algo nada que ver. Y sí, qué sé yo, digamos, el sistema académico científico tiene una función y está perfecto. El tema es qué pasa cuando hay investigadores que quieren hacer otra cosa, ¿no? Como que hoy no está ninguno de los sistemas que, por lo menos que yo tengo conocimiento, en Latinoamérica, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, el sistema científico académico está preparado para tener científicos emprendedores. Así como no está preparado para tener ingenieros agrónomos emprendedores, ni ingenieros industriales emprendedores. O sea, no está preparado para el emprendimiento y mucho menos está preparado para la multidisciplinaridad. Es decir, empezar a incorporar otras disciplinas, en este caso digitales, por ejemplo, al sistema, ¿no? Yo no sé, honestamente tengo una visión bastante escéptica y casi te diría negativa de cómo puede evolucionar el sistema científico académico, porque la verdad es que los últimos 10 años no he visto más que complicarle la vida a los científicos que quieren emprender. Entonces, no sé si algún día va a cambiar. Yo creo que, de vuelta, el que quiere emprender va a emprender de cualquier manera, como sea. Incluso se tiene que ir del sistema científico académico. Pero bueno, si nos ayudan con una actualización, que se ayorne un poco a lo que está pasando, digamos, en la nueva economía, ¿no? Lo que plantea la economía del conocimiento y la innovación sería tanto mejor y tanto más beneficioso para sus propios, los más interesados, que son los científicos. Así que bueno, eso.
humilde reflexión. Bueno, muchas gracias. Justin, otra pregunta del público. ¿Cómo conectamos el ecosistema boliviano con los VCs que tengan un foco en AgTech, considerando la ubicación geográfica? Aquí mencionan ubicación geográfica de Santa Cruz, pero pondría ubicación geográfica de Bolivia en general. Creo que este momento post pandemia, para decirlo así, es un buen momento para contestar esa pregunta, porque ha habido un gran cambio en la mentalidad de los VCs en cuanto a la necesidad de tener presencia física en ciertos países o viajar para visitar a emprendedores. Ahora una llamada por Zoom, realmente se puede, con varias llamadas por Zoom, se puede cerrar una inversión. Y eso es un gran cambio, es una oportunidad para ecosistemas más pequeños, más incipientes como el de Bolivia. Específicamente en el caso de AgTech, creo que justo mencioné las cifras. Bolivia tiene una industria agrícola bastante importante a nivel de economía, a nivel de empleo. Eso representa una oportunidad para que se formalice, para que haya más innovación en esa industria. Así que hay oportunidades para emprendedores. Los VCs en AgTech ojalá reconozcan esas oportunidades. He visto que hay algunas AgTech que están trabajando en Bolivia. Creo que eso y la mentalidad un poco que se refleja en la pregunta es pensar como desde la perspectiva del país. Creo que cada vez más hay un ecosistema regional para la región andina, para Latinoamérica, y los emprendedores, los inversionistas no necesariamente les importa de qué país sea la startup. Tener esa mentalidad desde el inicio como emprendedor boliviano, en este caso, de decir, quiero no ser el mejor emprendedor en Bolivia en este de AgTech, sino en la región andina, en Latinoamérica, y empezar con esa mentalidad regional, ya pensar en la expansión regional desde un punto inicial. Eso siempre ayuda en las conversaciones con VCs para que puedan ver que la startup está participando en un mercado suficientemente grande y que no solo va a participar en un mercado boliviano. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta para cualquiera de los tres que se anime. ¿Cómo hacer para que la administración pública, el Estado, en sus diferentes instancias, colabore o fortalezca los hubs y que, como se ha mencionado, estos hubs pueden ser muy relevantes en la creación de AgTech? ¿Conocen algunos ejemplos que por ahí se podrían compartir? Si querés, pruebo yo con una respuesta. Te puedo hablar de lo que conozco de los dos ecosistemas más grandes que hay hoy en día en Latinoamérica, que es Rosario y Piracicaba, y en general siempre arranca por el lado privado y el gobierno local, municipal, provincial, digamos, a cualquier nivel, se termina luego, digamos, sumando un poco a lo que se creó y bueno, y sigue empezando a facilitar las cosas, pero no esperaría a que el first mover, digamos, a que el primero que hace digamos, el primer movimiento sea digamos, el ámbito público, el ámbito de lo público. Sí creo que viene mucho más del ámbito privado, por lo menos en estos dos casos fue así, y luego, de vuelta, en tanto en cuanto no sea entorpezca, digamos, la dinámica que se empieza a generar a nivel del ecosistema, ya es un montón. Después, si quiere hacer regulación específica y ser realmente promotor, incentivar, ya es, bueno, buenísimo, ¿no? Pero te diría que es el que aparece después, ¿no? Una vez que ya el ecosistema está un poco más creado ya. De acuerdo. Bueno, estamos cerca de finalizar. Y quisiera pedirles a todos que puedan compartir con aquellos que quieren emprender o que quieren invertir en AgTech alguna sugerencia o algún mensaje final. Ok. Para o empreendedor que quer começar talvez uma startup e até olhando também para a visão dos VCs, eu não acredito, por exemplo, num founder que não esteja full time.
no negócio, né? Todos os founders realmente full time dentro do negócio. Acho de extrema importância começar entendendo muito a fundo o problema que se quer resolver e tendo track record, tendo realmente experiência naquilo, né? Acredito que se aventurar num setor assim onde você não tem essa trajetória é muito arriscado. Tá? Com certeza isso favorece para o negócio não dar certo. A validação do produto tem que ser rápida. Dentro do agronegócio existe esse tempo da safra, mas sempre se projetar também o negócio para ele ser rentável a curto prazo. Eu não acredito muito em coisas que vá dar retorno médio para longo prazo. Eu acho que tem que ser rápido. Eu acho que o dinheiro do recurso ele tem que se pagar num prazo bem pequeno. Então, unindo assim conhecimento naquela área, uma validação bem feita, né, e sócios realmente dentro do negócio, aplicado no negócio, as chances são muito grandes de dar certo. Muchas gracias. Camila, ¿algún consejo, recomendación o mensaje final? No, yo diría más que alguna de esas tres cosas, una invitación, ¿no? Que, digamos, el momento es ahora. Creo que, como decía antes, la relevancia que tiene Santa Cruz como polo productor y económico, agropecuario es evidente, ustedes lo saben mejor que yo, y que me parece que es cuestión de arrancar, ¿no? Hay que arrancar por algún lado en algún momento. Hay una curva de aprendizaje como todo en la vida, pero por suerte hay ecosistemas más maduros en otros países con los que se pueden conectar, ya sea yendo a visitar o intercambiando buenas prácticas a nivel de CAINCO o a nivel de otras instituciones, y que eso hace obviamente que la curva de aprendizaje sea un poco menos, menos empinada, más amable. Pero el punto es arrancar por algún lado, ¿no? O sea, mentoreando, invirtiendo, arrancando con algún startup. No será el más exitoso, pero bueno, hay que arrancar. De acuerdo. Y para finalizar, Justin. Creo que para repetir un poco lo que ya se dijo, hacerlo, o sea, ya sea emprendedor o inversionista, es una gran oportunidad en AgTech. Cada vez hay más interés, es un muy buen momento, como decía Camila, y creo que la conexión con mentores, con aceleradoras, con inversionistas de Bolivia, de otros ecosistemas, es fundamental. Buscar ese tipo de apoyo, de aprender de los que ya lo están haciendo, de los que ya lo están haciendo bien, o los que lo han hecho bien. Ahí hay una oportunidad para que no empecemos desde cero. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que ha sido realmente muy enriquecedora esta sesión, recibiendo las experiencias. Yo voy a resumir un par de temas que me parecen fundamentales. Primero, derribar fronteras, no pensar en un ecosistema solamente o regional, vale decir subregional en un país, sino más bien pensar mucho más grande, que los emprendedores se animen, que realmente estén preparados para afrontar este gran reto que tiene nuestro continente, toda la región, en temas de la agroindustria. Y por supuesto, a raíz de todo este evento seguramente van a haber muchísimos contactos, así que aquí tienen a expertos en AgTech para que durante las pausas puedan conversar con ellos. Quiero pedirles un aplauso para nuestros panelistas.